Entonces, ¿en qué consiste la fuente lineal? Vamos a hablar de los bloques que tienen que tomar en cuenta. El primer bloque es obviamente la fuente de energía en AC. Esa fuente de energía nosotros la tenemos en 120 o 240 o incluso 440 voltios a una frecuencia de 60 Hz, que es lo que encontramos en las instalaciones domésticas, comerciales e industriales. Y fíjense que esta configuración de la fuente de energía en AC tiene el significado de la toma eléctrica, donde este punto que es en el medio es la Tierra, como debe estar acá. Tenemos el socket más pequeño que es la fase, por ende tiene aquí un fusible, y el otro socket que es más grande, como lo ven en la toma, es el neutro. Y estamos hablando en este momento de 120 voltios, porque en 240 solo tenemos las dos fases y la Tierra. Obviamente no podemos trabajar en esos niveles de voltaje, por eso tenemos que reducirlo. Y el elemento eléctrico que nos sirve para esto son los inductores, las bobinas. Este arreglo de inductores se llama transformador. Lo ven en la calle, en los postes. El funcionamiento y el principio es exactamente igual. Lo que hago es recibir un voltaje y 110 estilo bajo a valores que puedo yo regular. Entonces, los conceptos del transformador son muy simples. El voltaje de primario o el voltaje número 1, o sea, el que aplico aquí, dividido para el número de vueltas que tengo en este inductor, es igual al voltaje del secundario dividido para el número de vueltas que tengo en el secundario. Entonces, esto me permite a mí calcular una relación entre voltajes y el número de vueltas y también de la inductancia, porque para recordar, existen solo tres elementos pasivos en electricidad: el resistor con la medida de resistencia, el inductor con la medida de inductancia y el capacitor con la medida de capacitancia. Entonces, la inductancia en el primario es distinto a la inductancia en el secundario y también es otro criterio para ver la relación entre voltajes. Otra cosa muy importante para el diseño es saber las potencias que voy a requerir. ¿Sí? Las potencias en el lado del transformador se calculan en S, que es la potencia compleja, que es igual al voltaje por la corriente alterna, y las unidades van a ser el voltio amperio. Potencia es igual a voltaje por I por el coseno de beta, que es el ángulo que hay entre el voltaje y la corriente, o esto se llama también factor de potencia, y la potencia reactiva, que es Q, es igual al voltaje por la corriente por el seno de beta, que es el ángulo que existe entre el voltaje y la corriente. Porque ya en la vida real, y en parte que no es teórica, que tenemos en la mano, el voltaje y la corriente están desfasadas, este ángulo eléctrico. Y este de aquí es un parámetro importantísimo, que repito el nombre, se llama factor de potencia, este coseno de beta, porque determina la relación entre S. Se dan cuenta que S es igual a B por I, entonces P es igual a S por coseno de beta. Entonces P es igual a S por el factor de potencia. Y de acuerdo a esta relación, cobran la energía eléctrica y multan también a las empresas por tener un factor de potencia muy bajo. Entonces vamos a ver eso. Y una relación importantísima es que la potencia en el primario es igual a la potencia en el secundario. S1 es igual a S2, P1 es igual a P2, Q1 es igual a Q2. Siempre van a ser iguales. El transformador ideal. El transformador real tiene pérdidas, pero los valores son aproximados. Ok, como yo necesito llevar de una forma de onda sinusoidal, ¿sí?, a una forma de onda recta, necesito un proceso que se llama
rectificación. Y para esto utilizo un puente de diodos. Eso se llama puente rectificador. Entonces lo pueden fabricar con diodos independientes o ya viene encapsulado en el rectificador. Y lo que necesitan también saber es la potencia de consumo y el amperaje que van a necesitar. Entonces, la parte de rectificador lo conseguimos con un puente de diodos. El diodo es un semiconductor que conduce en una dirección de corriente y no conduce en otra. Es como una llave de cheque. Luego tenemos el proceso de filtrado. ¿Por qué filtrado? Porque esta onda, que tiene parte positiva y negativa, cuando entra la rectificación, se hace solo positiva, pero tiene todavía una forma ondulada con un rizo de esos más pequeño. Y este de aquí luego comienza a ser más lineal, ¿no? Va a ser más constante. Y la penúltima parte importante es la regulación. ¿Sí? ¿Por qué es importante regular? Porque aquí, a pesar de que tengo un voltaje casi estable, no es 100% estable. Aquí, normalmente esto es un circuito integrado regulador. Para el caso de 5 voltios, es fácil, utilizamos una serie que es el 7805 para regular inmediatamente, o podemos usar el 317 para hacer ajustes con esta resistencia del voltaje que yo quiero. Lo pueden diseñar de cualquier forma. Entonces, ese es el regulador y la parte más importante que cumple es dar un voltaje exacto. Después un regulador de ese que da un voltaje permanentemente igual, constante, durante todo el tiempo que nosotros querramos tener en operación el circuito. Y la última parte es, obviamente, la carga. Pues estos son los bloques a grandes rasgos de una fuente lineal. Y una de las cosas más importantes para poder enseñar, para que ustedes puedan diseñar su red, es saber la potencia. Porque todo en el mercado lo venden en función de potencia y de cuánto potencia usted necesita. Entonces le hago la pregunta a ustedes. Si la carga es de 5 voltios, 1 amperio, ¿de qué potencia yo necesito tener el transformador? En todas estas etapas se van a necesitar potencias para que puedan funcionar. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es ideal y ahí no cae nada de vatios. Vamos a suponer que esto es ideal y no cae nada de vatios. Y aquí, ¿cuánto voltaje cae? ¿Cuánto voltaje cae cuando pasa de aquí a acá la corriente? ¿Ah? ¿Cuánto? Cuando el diodo conduce, cae 0.7 voltios. Pero como va a pasar por dos en una etapa, va a caer 1.4 voltios. ¿Sí? Si nosotros somos conservadores y decimos va a consumir un amperio también acá, serían al menos 1.4 vatios. Entonces, por lo más bajo, para que el transformador pueda dar energía a todas sus partes, necesitaría que en potencia, y aquí, este valor P sea 6.4 vatios, si no, no va a funcionar. Entonces, pero yo no compro el transformador con vatios, sino con voltamperios. Entonces, ¿qué necesito saber? Estoy aquí, estoy de potencia. Entonces, yo uso un factor de potencia de un transformador que tenga baja eficiencia, que es 0.75. Entonces, dividan 6.4 dividido para 0.65. Me dicen cuánto sale. 0.65, 65. Dividido, sí. ¿Cuánto?
9.84, ¿no? O sea, yo tengo que comprar un transformador de al menos 10 voltiamperios. ¿Sí? ¿Está claro? 10 voltiamperios para que pueda funcionar. ¿Qué pasa si pongo un transformador de 20 voltiamperios? Nada, no pasa nada porque va a tener la potencia suficiente para administrar la carga que necesita al final 5 vatios. ¿Sí estamos claros con esto? ¿Tienen alguna duda? Entonces, explicamos, no es así, pero es importante también que ustedes tengan todos los datos por el centro del edificio para poder dimensionar bien. Esos son criterios de diseño. Entonces, ustedes tienen que ver por cada etapa cuánto va a consumir el circuito para poder darles acá. ¿Cuánta potencia tengo en una toma de 110 voltios, por ejemplo? ¿Cuánta potencia tengo aquí? En teoría. En cualquier toma, como las que están acá, ¿qué potencia yo puedo tener como máximo? ¿Nunca se han preguntado eso? 1800. 1800, ¿qué? Voltamperios, vatios. ¿Alguien más? Ya, esto, para poder responder esto, hay que ver el estándar, ¿no? El estándar, que dice la norma NEMA, en estas tomas de 110 voltios, lo máximo, hay dos estándares, pero normalmente si hablamos en la parte doméstica, lo máximo que puedo obtener de esta toma son 15 amperios. Entonces, si yo multiplico 15 amperios por 120 voltios, ¿cuánto sale? 1800, ¿qué cosa? Voltio amperio. Voltio amperio. Eso es importante que sepan distinguir. Cuando yo multiplico directamente voltaje por corriente, obtengo S, que es voltio amperio. Si yo multiplico voltaje por corriente por el coseno del ángulo que está desfasada, el voltaje y la corriente es vatios. Y si yo multiplico por el seno, es voltio amperio reactivo. Ojo, en DC, cuando hablamos de DC, la potencia que veíamos solamente era P. ¿Por qué? Porque el coseno de beta, el ángulo, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué 0? Porque en la carga resistiva, en una carga que es puramente resistiva, el desfase que existe entre el voltaje y la corriente es 0 grados. ¿Cuánto es el coseno de 0 grados? 1, ¿verdad? Entonces, por eso en DC la potencia es igual a voltaje por corriente. En AC, pues lo mismo, hay que tener mucho cuidado. En AC es voltaje por corriente por el coseno de beta y el ángulo es el que está desfasado, el voltaje y la corriente. Ok, entonces, el diseño, uno de los diseños, este no es un caso único, de una fuente de voltaje de 5 amperios, voltios, más o menos esto de aquí, de acuerdo a los criterios que encontramos, tenemos el voltaje de entrada, es, en este caso es 240 voltios amperios. Aquí tenemos un switch para poder controlar el encendido y el apagado. Y aquí tenemos el transformador. Y aquí dice que es 240 a 12 voltios. Entonces aquí tengo 12 voltios AC, voltios AC, que son en forma de seno. Aquí tengo mi fuente rectificador. Entre estos dos extremos tengo la conexión de la C, se dan cuenta, y acá tengo tierra con DC, está filtrado. Aquí tenemos la parte del regulador 7805, que es un regulador que la industria produce para las aplicaciones TTL,
estos proyectos de 5 voltios. Y tenemos un filtrado secundario, que es para estabilizar este voltaje, para filtrar los ruidos, ¿no? Ya habíamos visto que son filtros. Este de aquí, esta es una parte para poder ver si está encendida la fuente. Esto es un diodo LED. Dice red, un diodo LED rojo. Si se enciende, entonces está dando los 5 voltios. Y por último tenemos los bornes donde yo voy a conectar mi proyecto, mi circuito que necesito 5 voltios, 1 amperio. Entonces, ese es el diseño y este es el proyecto que tienen que usar. Esto lo tienen que construir. Y para construirlo también les voy a dar una guía. Más adelante. Entonces ya tenemos que tener uh, máximo para los próximos 15 días tenemos que tener unas indicaciones para poder hacer funcionar los otros proyectos.